Muy buenas, gente, sean bienvenidos al análisis de uno de esos juegos que marcaron como pocos a sus respectivas sagas. Si bien disfruté mucho analizando el famoso debut, no cabe duda en que Sonic 2 es donde nos ponemos mucho más serios. No solo por el gran salto que pegó a la hora de diseñar sus niveles, sino también por asentar una filosofía en su jugabilidad que marcaría el rumbo para casi todo juego de la saga desde entonces. Al mismo tiempo, sentó un precedente amargo para la franquicia que a partir de ahora sería muy usual, como lo es un desarrollo turbulento que afectaría a ciertos juegos de forma dispar. Como verán, hay mucho por decir de Sonic 2, así que antes de meterme de lleno, solo quiero aclarar que para el análisis jugué la versión para PC mejorada por fans llamada Sonic 2 Absolute. Se las voy a resumir diciendo que es la mejor versión hasta la fecha del juego y es completamente gratis, hecha por el mismo equipo de Sonic 1 Forever, así que voy a dejarla en la descripción para que se la descarguen siguiendo un instructivo de la página oficial para que la disfruten tanto como yo. Podemos jugar también con Tails, Knuckles, habilidades de juegos futuros y pantalla completa entre muchas otras cosas más. Hasta incluye una zona que no salió en la versión original, por si es que no se sentían tentados ya. Igualmente, para analizar al juego como se lo pensó, solo jugué con Sonic y dejé toda la configuración idéntica a la versión original. Dicho esto, comencemos. Obviamente, se estarán preguntando por qué dije que el desarrollo de Sonic 2 fue turbulento, ya que conociendo la gran fama que tiene el juego, eso puede parecer inesperado. Y es que tras el lanzamiento de Sonic 1, Yuji Naka, programador y responsable del motor de aquel debut, abandonó Sega por diferencias con los líderes japoneses de la compañía. Estos sentían que el juego tardó de más en programarse y Naka sentía que su salario era insuficiente, entre otras cosas. Sin embargo, Sonic 1 había sido un éxito total, especialmente en los Estados Unidos, donde Mark Cerny, el mismo tipo que años después fue clave para PlayStation, había sido contratado por Sega para formar el Sega Technical Institute, que abreviaremos como STI en ese país. Su gran objetivo era contratar novatos en la industria para que aprendan sobre desarrollo de videojuegos gracias a consejos americanos y japoneses por igual, lanzando títulos con el mercado americano en mente. Cuando dije que Hirokazu Yasuhara, diseñador de niveles de Sonic 1, tenía planeado irse a Estados Unidos cuando se desarrollaba ese juego, era para formar parte del STI de Cerny. Y eso fue lo que ocurrió, pero Cerny tenía otro objetivo: recuperar a Yuji Naka. Al enterarse de su renuncia, viajó a Japón para reunirse con él y ofrecerle un lugar en el STI, donde tendría un mejor salario y mayor poder ejecutivo, oferta que Naka aceptó, influenciado también por el éxito de Sonic en Occidente. Pero no falta una pieza. ¿Qué pasó con Naoto Ojima, el creador de Sonic en primer lugar? Bueno, él se quedó en Japón. Aunque se vio tentado a venir a esta parte del mundo, el presidente de Sega Japón se lo negó y le encargó liderar el proyecto de Sonic para el periférico llamado Sega Mega CD, que terminaría siendo el mismísimo Sonic CD. Así que sí, se estaban desarrollando dos secuelas al mismo tiempo. De a poco la cuestión del desarrollo turbulento va tomando forma, pero para septiembre del 91, donde Naka y Yasuhara llegaron a América, este ni había comenzado seriamente porque ante la pregunta del STI al equipo de marketing por una secuela de Sonic, estos respondieron: no, es demasiado pronto. Pero en noviembre de ese año, Marketing fue ahora quien llamó para decirle al STI: necesitamos ese juego y lo necesitamos para la Navidad de 1992. Así es como empezó el desarrollo de Sonic 2 entonces, habiendo perdido 2 meses enteros. Yasuhara había pensado una trama que giraba alrededor de viajes en el tiempo, donde iban a haber distintos periodos temporales, cada uno con su propio mapa, selección de zonas y un acceso más lineal del que veríamos en Sonic CD. Habían al menos 17 zonas planeadas en aquellos documentos originales. Sin embargo, este plan no pasó las conceptualizaciones iniciales porque resultaba demasiado ambicioso y grande para el tiempo y espacio en el cartucho tan acotado que tenían.
Aún así, esta idea sí sería incluida como un elemento esencial de Sonic CD, pero eso es historia para otra ocasión, aunque si les interesa, hace poco salió un hack hecho por fans que retoma varios de estos conceptos iniciales llamados Sonic 2 Archives, que me llama mucho la atención. Volviendo al 92, uno de los primeros elementos pensados para Sonic 2 fue la creación de un nuevo personaje, ya que Naka exigió la inclusión de un modo 2 jugadores tras no poder implementarlo en Sonic 1 por falta de tiempo. Así es como se organizó una competencia interna cuyo ganador fue Yasushi Yamaguchi con Tails, su zorro de 2 colas. Como sabemos, Tails es un apodo de Miles Prower, nombre instalado tras un juego de palabras. Yamaguchi no solo ganó la competencia interna del mismo modo que Ojima en Sonic 1, sino que reemplazó al propio Ojima en su rol de líder del diseño artístico, dejando su huella en la creación de nuevos badniks y rediseñando levemente a Sonic. Hay que destacar que el equipo de desarrollo había crecido muchísimo, abarcando a más de 100 personas tanto estadounidenses como japonesas, lo cual causó muchas turbulencias. La barrera del lenguaje era por momentos muy grande, tanto que varias veces las reuniones sobre la dirección del juego eran solo en japonés, dejando de lado al equipo americano y obligando a Cerny a ser de intermediario con su japonés fluido. Mezclar las dos culturas y éticas de trabajo fue muy complicado, con algunos miembros incapaces de llevarse bien con Yuji Naka y su personalidad intensa, tanto que en un punto Cerny abandonó el proyecto y los equipos de cada país no volvieron a trabajar juntos para futuros juegos de Sonic hechos en el STI. Así es como entre tensiones Sonic 2 iba avanzando, pero lo hacía de modo contrarreloj gracias a una fecha de lanzamiento cada vez más cercana, por lo que se tuvieron que eliminar varias zonas. Las más famosas serían Wood Zone, Sunshower, Genocide City y Hidden Palace. Algunas iban a ser versiones pasadas o futuras de otras zonas que incluso promocionaron al juego y aparecen dentro de su código en un estado muy incompleto. Afortunadamente, Hidden Palace fue retomada y completamente diseñada para el port de Sonic 2 en 2013, siendo accesible si caemos en este pozo de Mystic Cave, que era el método originalmente planeado para llegar a ella. Realmente, toda la información que hay de Sonic 2 en cuanto a zonas eliminadas y prototipos da para un video aparte, díganme si les gustaría que lo haga. Volviendo a Hidden Palace, esta iba a ser la zona donde Sonic se transformaría en Super Sonic tras conseguir las 7 Chaos Emeralds, pero como Super Sonic no fue eliminado, ¿cuál fue su inspiración? Obviamente el Super Saiyajin de Dragon Ball, pero lo curioso es saber que fue un artista de manga quien realmente lo motivó. Él se había defraudado por el final verdadero de Sonic 1 y lo escribió en una revista, así que los desarrolladores crearon un verdadero premio para quien coleccione las 7 Chaos Emeralds. La séptima esmeralda fue añadida porque no hubiera tenido sentido que juntando 6 no pase nada en el primer juego, pero que en el segundo Sonic se transforme. Finalmente, Sonic 2 logró ser completado a tiempo contra todo pronóstico tras una inmensa campaña de marketing, y fue de los pocos juegos en ser lanzado el mismo día tanto en América como en Europa, el 24 de noviembre de 1992, en un evento bautizado como Sonic Tuesday, profundizando su impacto en la industria. Perdón si este apartado se hizo un poco más largo de lo usual, pero era necesario hablar sobre cómo Sonic 2 pudo haber sido arruinado por la tardanza de Sega en pedir por él primero y por los conflictos entre japoneses y americanos después. Por ende, pasemos a analizarlo para agradecer aún más cómo, a pesar de un contexto tan complicado, refrescó la fórmula añadiendo una gran cantidad de ideas geniales. Sonic 1 ya había establecido un patrón a seguir que trataba de que el jugador sea capaz de pasarse cada zona de una manera más rápida y limpia mientras más experiencia gane. Eso es algo que puede decirse de todo videojuego, pero Sonic se destacaba por el realismo de sus físicas al interactuar con el escenario. Entenderlas era vital para mantener y acelerar el ritmo de Sonic hasta la meta, incentivando al jugador a superar sus récords llegando a esta de forma cada vez más rápida. Lo divertido de ese logro para mí está en cómo refleja el proceso por el cual vamos probando distintos caminos y movimientos hasta encontrar un camino por el cual podemos fluir como el agua sin ser detenidos, que es a lo que yo llamo mantener el momentum.
El motivo por el que hago esta introducción es que Sonic 2 sigue esta misma fórmula pero añadiendo elementos nuevos que la amplían, además de apostar por ella en el 99% de los casos gracias a que no tenemos zonas como Marble o Labyrinth. Así que no va a hacer falta un recorrido zona por zona, no solo porque el video sería entonces más largo de lo que ya es, sino también porque esa idea fue para demostrar las inconsistencias de Sonic 1 en cuanto a diseño de nivel. Sonic 2 es lo contrario, el diseño de nivel es mucho más consistente y casi todas las zonas son buenas como mínimo, así que no voy a detallar cada una pese a que por momentos sí me detenga para señalar aspectos de ellas. También hago esta introducción porque la review de Sonic 1 no fue muy vista, así que quiero encontrar ese balance a la hora de explicar cosas clave que traté en ese video sin sonar muy repetitivo. Al respecto, señalo rápidamente que toda física de Sonic 1 está presente en Sonic 2. Podemos saltar en el principio de una curva o colina para llegar más rápido a tierra y no tener que estar unos segundos en el aire, o para llegar a sectores específicos antes de lo previsto. Rodar en un camino cuesta abajo nos va a hacer ir más rápido y lo mismo hará saltar en la parte de arriba de los loops. El Air Drag también dice presente para hacerle resistencia a Sonic cuando salta y el rebote en los enemigos al saltarles también retorna. Entonces, ¿qué añade Sonic 2 a la fórmula? Bueno, empecemos por lo más obvio a primera vista, el famoso Spin Dash. Consiste en que Sonic salga rodando tras agacharse y cargar impulso, o sea, es una manera muy sencilla de ganar velocidad con un mínimo de 2 toques, así que si Sonic está quieto por el motivo que sea, el Spin Dash es una forma excelente para que vuelva a correr. Si hay una colina enfrente nuestro y no tenemos un resorte cerca, puede ser la mejor forma de pasarla. En todos estos casos, se habrán dado cuenta que el Spin Dash no implica ganar velocidad manipulando el momentum como si lo hacía cualquier física que nombré antes, pero es su manera tan natural de mezclarse con ellas lo que me hace disfrutar tanto de su inclusión. Está implementado de una forma en la que es extremadamente útil sin estar roto, porque por más velocidad que te dé no vas a pararte a cada segundo para cargarlo, no solo por la molestia innata que eso lleva, sino porque no te hace pasar el acto de forma fluida como sí lo hace guardar su uso para los momentos indicados. El primero de estos que se me ocurre es al principio de cada acto, porque Sonic arranca siempre quieto y sin mucha cosa con la que interactuar, pero más interesante es cuando aprovechamos la velocidad gratuita del Spin Dash para controlar las físicas y nuestro momentum. Si apretamos 6 veces o los 3 botones de salto al mismo tiempo, Sonic va a salir disparado con el mayor impulso posible, el cual especialmente ante una curva o pendiente hacia arriba que esté justo enfrente nuestro, nos va a permitir hacer saltos de otro modo imposibles porque no teníamos manera de ganar momentum suficiente. El Spin Dash incluso puede lograr eso sin necesidad de una curva de por medio, y cuando Sonic está yendo lento o quieto y el camino frente a nosotros es plano o tiene muy poco con lo que interactuar, usar el Spin Dash va a ser una opción mucho más rápida que simplemente ir corriendo a pie. Esta adición se volvió un clásico en Sonic desde entonces y con todo lo que dije ya se pueden imaginar por qué. Pero antes de seguir relatando los nuevos elementos del juego, quiero sacarme del camino dos aspectos no muy importantes pero lamentablemente mediocres de Sonic 2. El primero son los jefes. Al igual que Sonic 1 y varios juegos del erizo, se tratan de peleas que ignoran el ADN base de la jugabilidad de la saga al solo pedirte que golpees a un Eggman que se deja muy vulnerable. El Damage Boost sigue estando roto también. Hay una excepción agradable y es la pelea de Casino Night. Solo bastó con poner 2 curvas para que sea divertido calcular cuándo saltar para golpear a Eggman. No sé por qué no se les volvió a ocurrir una idea parecida porque era una manera muy simple para meter momentum en la batalla. Por suerte hay algunos diseños de Eggman que son buenísimos y al menos uno les tiene ese respeto, como pasa con Mecha Sonic y principalmente el Gran Death Egg Robot, pero sus peleas son meh. A Mecha Sonic le podemos hacer trampa directamente. Aunque afrontar las Sin Rings le da un toque distintivo para bien gracias a la tensión que te genera. Yo mismo la viví en carne propia la primera vez que me completé este juego a los 11 años en hardware original y me sentí eufórico esa noche. Así que en las batallas finales sí puedo dársela al Sonic Team, pero en general los jefes están lejos de brillar. El otro aspecto son las fases especiales, que no tienen un mal concepto y pueden ser más o menos divertidas, pero tienen dos problemas. Uno es el poco tiempo que tenemos para reaccionar a las bombas, cruel cuando el objetivo es llegar a cierta cantidad de rings. La perspectiva en la versión original de Genesis era aún peor.
El otro es Tails y su delay para seguir tus acciones. Esto en las zonas comunes también existe, pero es en las especiales donde te van a dar ganas de darle un corchazo por perder rings que te servían para juntar las 7 Chaos Emeralds y convertirte en Super Sonic, del cual voy a hablar al final. Perfecto, con eso fuera del camino podemos volver a lo que yo considero lo más interesante de Sonic 2. Ya hablamos del Spin Dash, pero ahora pasemos a una escala mayor para hablar del diseño de nivel. Es obvio que para llegar a la meta hay rutas más rápidas que otras, pero es en este juego donde se establece un patrón claro al respecto, y es el de generalmente privilegiar las rutas superiores por sobre las medias e inferiores. En Sonic 1 teníamos zonas donde prácticamente había un solo camino posible, y otras donde la ruta más rápida variaba de ubicación. Quizás sí solía estar más arriba bien alejada del fondo, pero a veces o te hacía bajar pronto o no te presentaba muchos otros caminos a tomar una vez que llegaste al de arriba. Ahora en Sonic 2, las rutas superiores son casi siempre la norma si te interesa llegar más rápido a la meta, y es en el modo Time Attack o Contrarreloj donde vamos a comprobarlo más fácilmente. Quizá estén pensando que estoy exagerando el análisis de un juego simple, pero la verdad es que me enteré de esto hace poco, lo probé y lo disfruté, así que se los estoy compartiendo no solo porque quizá a ustedes también les divierta, sino también porque es mucho más fácil e intuitivo de lo que se imaginan. Con un par de intentos en el modo contrarreloj, uno ya se va aclimatando y se siente atraído a probar nuevos atajos, caminos o aprovechar las físicas de un modo particular. Y así uno va a darse cuenta de la profundidad extra que Sonic ofrece y lo vuelve tan distintivo, haciendo que tu próxima partida, estés o no en modo contrarreloj, pueda ser mucho más rápida y habilidosa. Volviendo al caso de las rutas, lo interesante de ellas es que implican un juego de riesgo y recompensa, porque si vamos por la ruta baja, en general no van a haber enemigos tan molestos o exigencias de plataformeo tan estrictas, pero casi siempre vamos a estar forzados a ir más lento porque tenemos que esperar más, por ejemplo. Y esto es un castigo por no haber tomado la ruta más rápida, que es la de arriba, en donde mantener el momentum tiene sus dificultades por todas las cosas a las que debemos estar atentos, pero la recompensa por lograrlo es genial. Veamos unos ejemplos concretos. En Emerald Hill tenemos a la ruta inferior con estas espinas que pueden golpearte y hacerte bajar el ritmo, pero son muy fáciles de evadir de la forma que sea. A ellas luego se les suman enemigos en un espacio cerrado fácilmente eliminables sin tener que saltar en un resorte antes de un camino bastante tranquilo hacia el jefe. Como es evidente, y más en la primera zona, el recorrido es muy poco exigente, pero el jugador tiene pocas opciones para aprovechar las físicas y llegar lo antes posible a la meta, así que tomar esta ruta lo hace ir más lento. En cambio, si elegimos la ruta de arriba y aprovechamos las físicas y todo elemento del diseño de nivel correctamente, podremos hacer que Sonic pase el acto tan rápido que la cámara apenas pudo seguirlo. Solo les pido que miren esto. Creo que nunca en mi vida voy a lograr un tiempo tan bueno y hermoso como ese en este acto. Pero no se preocupen, porque en el acto 1 de Emerald Hill volvemos a ver un recorrido similar, pero algo más fácil e igual de divertido de hacer. Como verán, este también consiste en llegar a la caja de las zapatillas de velocidad, objetos o enemigos en los que rebotar, una serie de loops y ese camino todo curvado en el que Sonic no pierde nada de ritmo hasta llegar a la meta. Una vez que aprendan a calcular cómo caer en esta primera caja, créanme que van a poder volar por el nivel como nunca y sin necesitar habilidades nivel Dios. Así es como desde la primera zona ya notamos diferencias importantes entre una ruta y otra. Otro ejemplo está en la que considero la mejor zona del juego, Mystic Cave, donde tomar el camino inferior va a llevarte hasta unas secciones bien feas donde hay que esperar a que estas cajas enormes se muevan para avanzar de a poco sin que nos aplasten. También van a haber más badniks molestos que pueden frenar nuestro ritmo. Pero si tomamos la ruta superior, vamos a estar mucho más involucrados gracias a la cantidad de cosas a las que tenemos que estar atentos.
Empezando con poder saltarnos esta madera con un salto bien calculado, vamos a llegar a otra caja de zapatillas que nos va a dar velocidad, pero también tendremos que plataformear para esquivar las espinas y así llegar a usar las antiguas cajas molestas como plataformas. No tenemos que esperarlas como antes, y tras un atajo finalmente vamos a tener una sección limpia para correr a toda velocidad hasta el jefe. ¿Se entiende un poco más a lo que me refería? La ruta de arriba es más demandante que la de abajo porque pasarlas rápido sin ser dañado requiere más atención y pensar en adelantado, pero con práctica el jugador es capaz de sobrepasar sus obstáculos y el premio va a ser pasarse los niveles como un rayo. Por ende, la velocidad en Sonic es un premio a ganar. Y no por las zapatillas de velocidad, que de casualidad aparecieron en los ejemplos que di, sino porque esta mentalidad en el diseño de las rutas se extiende a lo largo de casi todo Sonic 2. Incluso Hidden Palace, la zona descartada que fue reinventada para esta versión, la sigue, debido a que la ruta inferior tiene agua, lo que enlentece todo, mientras que la de arriba te permite ir más rápido con estos ganchos, tubos y saltos bien calculados. Pero ojo, porque la velocidad también puede ser una trampa. Hay casos donde al ver lo rápido que está yendo Sonic nos vamos a dejar llevar y así es como vamos a mantener pulsada la flecha derecha porque es lo más intuitivo y placentero de hacer, y es en ese momento donde algo va a aparecer para castigarnos por haber caído en la trampa. De hecho, esa es la forma más común de caer en las rutas más lentas. Por ejemplo, seguro que varios de ustedes recuerdan a Chemical Plant por el agua violeta que aparecía cuando había que plataformear en estas cajas, algo que a varios nos hizo perder alguna que otra vida. Pero ¿sabían que ese segmento justamente es una trampa por haber confiado ciegamente en la velocidad de Sonic? ¿Sabían que Chemical Plant puede completarse sin tocar el agua en absoluto? Y es que si se fijan, el instante previo a la sección que nombré es uno donde Sonic está yendo rapidísimo gracias a los loops, y justamente seguir yendo a la derecha sin pensar es lo que te hace llegar a la parte de las cajas y el agua. En cambio, si con esa velocidad saltamos en el punto justo de una curva, vamos a saltearnos la parte del agua llegando a la ruta de arriba, y así tendremos un camino libre hasta el jefe, a no ser que volvamos a confiarnos yendo ciegamente a la derecha y cayendo al agua otra vez. Este es un ejemplo clásico para demostrar la filosofía del diseño de nivel en Sonic, pero ahora con el factor añadido de las trampas de velocidad en las que el jugador no debe caer. Si cae, va a encontrarse con una parte lenta y tediosa como castigo. Si reacciona a tiempo, va a poder aprovechar el momentum conseguido para llegar a una ruta más rápida y completar el acto en el menor tiempo posible. Si me lo preguntan, esa es una gran idea. El acto 2 de Aquatic Ruin es otro ejemplo. Podemos ir hacia la derecha sin pensar y así es como nos vamos a caer al agua que enlentece todo. Pero si tomamos estas plataformas vamos a tener otra ruta superior libre de agua. Siempre teniendo además como punto intermedio a una ruta homónima, donde en este caso hay más espacio para la velocidad pero el agua asoma en determinados instantes. A veces confiarte con la velocidad puede hacer que te golpes con algún enemigo también, por lo que siempre hay que estar alerta para diferenciar los momentos en donde la velocidad es un premio y en los que es una trampa. Y si te equivocaste de ruta o te caíste de ella, el juego te ofrece de diversas maneras el modo de ascender de nuevo hasta ella. Te da la oportunidad de rectificar y hacer que no termines perdiendo tanto tiempo. Todos estos elementos que hacen a la jugabilidad de Sonic lo vuelven una saga única, y para mí, quien ya conocía bien a estos juegos clásicos de Genesis, son una forma genial para verlos desde otro lado y quererlos aún más. Y no es que yo sea un speedrunner que se pasa horas analizando hasta el mínimo detalle del juego, simplemente disfruto pasarme los niveles rápido porque me gusta la manera en la que su diseño te anima a hacerlo. Es un proceso divertido que me hizo darme cuenta que los juegos de Sonic generalmente esperan ser jugados en dos fases. La primera es la de exploración, donde pasamos por las distintas secciones de los actos para encontrar el recorrido más rápido, tratando de interactuar con distintos objetos del nivel mientras suponemos cuáles de ellos van a sernos útiles y cuáles no. La segunda etapa es la de refinamiento, donde tratamos de perfeccionar ese recorrido que descubrimos.
Lo hacemos intentando ser dañados y frenados lo menos posible, mientras aprovechamos las mecánicas particulares de cada zona, las físicas de Sonic y las inherentes al juego a nuestro favor para pasar el acto lo más rápido posible. Todo lo que dije antes acerca del diseño de nivel y mecánicas con sus ejemplos concretos se corresponde con estas fases, y el modo Time Attack es ideal para pasar por ellas. Nos permite elegir entre los distintos personajes y el acto que queramos jugar, además de darnos un botón de reinicio obligatorio, algo perfecto para permitir un proceso de prueba y error donde si mejoramos nuestro tiempo sabremos que hemos progresado. Obviamente, cada uno juega Sonic a su manera y conocer a fondo las físicas y el diseño de nivel no es el único camino para divertirse. Es más, yo me di cuenta de esta filosofía de Sonic por haber visto youtubers que hablan sobre ella, y como cambiaron mi forma de afrontar estos juegos de una manera que por ahora disfruto mucho, les comparto mi experiencia por si es que a alguno de ustedes les interesa revisitar estos juegos tan icónicos con esta nueva perspectiva. Sé que como varios de ustedes vivieron los 90s, probablemente recuerden a Sonic con cariño, ya sea que no lo hayan probado desde entonces o lo hayan jugado muy de vez en cuando. Esta podría resultarles una forma interesante de redescubrirlo y valorarlo aún más. Me encantaría terminar el video así, pero también tengo que hablar de las otras cosas más discretas de Sonic 2, que por suerte son bastantes menos que las positivas, pero existen. Quizá recuerden cuando dije que Sonic 2 apuesta por la misma fórmula el 99% del tiempo, y eso es porque las últimas 3 zonas son más cinemáticas que otra cosa. Todas tienen un solo acto y existen para darle un cierre climático a la trama que tras las primeras partidas pierde su efecto y no se disfrutan como las anteriores porque no están diseñadas de la misma forma. Sky Chase es un autoscroller muy fácil en el avión con Tails, así que no hay nada de momentum en ella ni rutas alternativas. Wing Fortress sí es un acto más tradicional, pero no tiene la misma profundidad que el resto de las zonas y al mismo tiempo es bastante corta. Y Death Egg son solamente 2 peleas de las que ya hablé. Este trío de zonas son tan diferentes pero a la vez tan cortas y sencillas que no me interesan tanto como para bajarle puntos al título, pero hubiera estado bien que un juegazo como Sonic 2 se despidiera por todo lo alto. Aunque la cinemática del final sí me gusta mucho. Tampoco quiero olvidarme de Casino Night, porque es la única zona tradicional que podría decir que no me gusta. Por más que tiene la misma filosofía que las otras, lo que no me gusta de ella son todos los elementos pinbolescos y demás cosas en las que podemos rebotar. Son un elemento principal para progresar por el nivel, y su problema es que o bajan el ritmo haciéndote esperar o se necesita algo de suerte para rebotar en el sentido que uno quiere. Por supuesto que uno intuye dónde va a ir al posicionarse de determinada manera, pero no es un método 100% consistente y se vuelve molesto cuando no te salen las cosas, especialmente cuando caemos en este minijuego donde hay que esperar el resultado de estas 3 figuras que a mí no me importan un bledo. Así que sí, esa me parece la zona más flojita de Sonic 2. Nada de Oil Ocean ni Metrópolis. Oil Ocean es impopular por la ubicación de algunos enemigos y el tiempo que hacen perder sus ventiladores, cañones y plataformas, pero es de las zonas que más se beneficia por el gameplay de fases que nombré. Saber cuál de estas plataformas tomar y en qué dirección salir de los cañones hace a uno de los recorridos más interesantes de Sonic 2. Incluso hay una parte donde empezar por la ruta inferior corriendo por el océano contaminado es muy útil por ser un método rápido para avanzar. El otro caso donde las rutas inferiores se destacan es en Hilltop, donde en sus 2 actos siempre me resultó más rápido tomar la ruta inferior que la superior. Probablemente esté equivocado y haya un camino que no descubrí aún, pero de todas formas me parece una zona buena. Es interesante tener estos casos como excepción porque hacen algo de factor novedad, pese a que no me gusta cómo hay que buscar la invencibilidad porque al juego se le dio por poner lava inevitable porque sí. En cuanto a la odiada Metrópolis, está lejos de parecerme mala, pero sí es cierto que hay elementos no tan buenos. Estos grillos que te lanzan este ataque teledirigido están en ubicaciones molestas y se abusa un poco de la tuerquita en la que Sonic debe correr, pero salir ileso de obstáculos como estas púas y los cangrejos es divertido. No solo es la única zona del juego en tener 3 actos, sino que estos son también los más largos, y en general la disfruto en su especie de test final.
Además, la batería que introduce la zona es fantástica, escúchenla. Masato Nakamura volvió a repetir su gran trabajo de Sonic 1 y Metrópolis es de sus mejores obras. También tengo una debilidad grande por Hilltop, que arranca con ese sonido bien de un mosquito y después se vuelve un tema lento y pegadizo. A algunos les molesta, pero a mí me encanta desde la primera vez que lo escuché a los 11 años. Masato también compuso un buen tema de especie aterradora para Mystic Cave, un tremendo tema místico para Oil Ocean y otros bien alegres al mejor estilo Sonic clásico como Emerald Hill. Todo esto sin nombrar al gran hit que es Chemical Plant, por lo que en banda sonora Sonic seguía estando a otro nivel gracias a él. Y ya para ir cerrando, quizá recuerden que dije que hablaría de Super Sonic más adelante. Al respecto, está bien que existe una recompensa para quienes se completaron las fases especiales, pasa que justamente esas fases no son el primer motivo por el que juego Sonic 2, así que no estoy ansioso por juntar 50 rings y entrar a las 7 de ellas para desbloquear a Super Sonic. Pero cuando tuve que hacerlo para ver cómo afectaba el recorrido de las zonas, me llevé sensaciones algo positivas. Primero, hace las peleas contra los jefes un chiste bien rápido, destacable ya que eran un elemento flojo de todas formas, así que sacárselos de encima cuanto antes ayuda. Segundo, a partir de Hilltop su invencibilidad, mayor velocidad y salto aumentado brillan más. Desde caminar por la lava hasta aprovechar sus habilidades para pasar mucho más rápido por ciertas secciones, como las tuercas de Metrópolis. Lo anterior a esa zona, la primera mitad del juego, tiene actos de 30 segundos si los jugamos bien, así que el tiempo extra gastado en juntar los 50 rings para transformarse no era compensado luego. Pero en la segunda mitad, la mayor duración de los mismos justifica la búsqueda deliberada de 50 rings, que por suerte no implica bajar mucho el ritmo ya que tenemos varios en el camino. Aún sin jugar del todo bien, gracias a Super Sonic pude ganar algunos segundos en casi todos los actos que en Time Attack vi que como mínimo pueden rondar un minuto. Cerrar con esto no solo me parece bueno para demostrar la influencia de Super Sonic, sino principalmente para que vean en números lo rápido que podemos completar el juego. En el modo Time Attack o contrarreloj mi acumulado total no llega ni a los 20 minutos. Obviamente que si juego Sonic 2 en modo normal, ese tiempo va a ser mayor gracias a los jefes y que no busco jugar cada acto de forma perfecta, pero gracias a la experiencia adquirida en Time Attack sé que me lo voy a completar rápido mientras tenga calma. Hace años seguramente me hubiera tomado al menos una hora completar el juego, pero tras descubrir todo lo que Sonic 2 tiene por detrás de su jugabilidad tan simple en apariencia, eso cambió. Y espero que con este video haya inspirado a alguien más a aprovechar todos los elementos que vuelven tan único el gameplay de Sonic. A esta altura ya no sé qué puedo sumar a la ecuación y tampoco quiero robarles más tiempo, así que solo me queda decir que Sonic 2 es un juegazo. Con un desarrollo tan turbulento y tanto contenido recortado, este título pudo haber sucumbido ante la expectativa, pero aguantó la presión de ser la secuela de un clásico para convertirse en un clásico más. Envejeció muy bien, tiene una gran banda sonora y, por si no quedó claro en este video, es extremadamente rejugable gracias a sus físicas, mecánicas y diseño de nivel tan particulares. No es perfecto y tiene sus momentos más flojos, pero el balance es muy positivo. Y hoy podemos disfrutar de él como nunca gracias a las versiones modernas, con una experiencia customizable que hasta incluye más personajes jugables con sus propias habilidades y rutas, así que la diversión está asegurada. Hoy les hablé sobre la mía, pero si ustedes quieren hablarme sobre la suya, voy a estar leyéndolos atentamente. Espero que el video les haya gustado y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.